Muy buenas tardes para todos nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión. Hoy tenemos el gustazo de inaugurar los clubes de lectura del Rincón del Lector con nuestro queridísimo AJ García. Y más todavía encantados nos sentimos de tener en la conducción a nuestro queridísimo Enrique Delgadú, que hoy nos va a ayudar a recorrer estos laberintos, como lo hace en su programa todos los martes, estos laberintos de estas dos maravillosas historias, El don de Rachel y El trastorno, las cenizas de Joel. Pueden hacer sus preguntas sobre la lectura al autor a través de las diferentes páginas en las cuales estamos haciendo esta transmisión. Y obviamente, por supuesto, Enrique va a estar pendiente con AJ de responder todas sus preguntas. Enrique, la transmisión es tuya. Gracias, Nacho. Un saludo para todos y todas nuestras participantes de este club de lectura que iniciamos hoy, por supuesto, con las maravillosas historias de AJ García. He tenido la oportunidad de empezar mi viaje por ese laberinto. He decidido iniciar con El trastorno, las cenizas de Joel. Y hablaremos en esta oportunidad de cada uno de los libros, por supuesto también El don de Rachel está ahí presente. Y pues primero que todo, como siempre, presentar a nuestro maravilloso invitado, AJ García. ¿Qué tal, AJ? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar Ya casi aquí. noches en otro lugar, ¿sí? Buenas noches también en España, ¿verdad? Sí, es un gusto estar aquí con ustedes y que nos acompañen a esta lectura de mis obras y les agradezco el interés y sobre todo sus buenas opiniones y todo lo que he recibido de los lectores. Gracias. Gracias, AJ. Y claro, esa es la intención de esta velada, de esta Rincón del Lector, aquí en nuestra tarde de lectura. Entender un poco la obra, disfrutarla, tener un abrebocas de lo que han sido estos dos libros. Y por qué no empezar con una pregunta que en este tipo de eventos es casi que un cliché, pero vale la pena. En general, AJ, la inspiración y para llegar a estos dos libros, ¿de dónde proviene? Bueno, me han hecho esa pregunta algunas veces. En realidad, la inspiración para una historia puede llegar de cualquier parte. En Trastorno, busqué tocar más al público que está relacionado con las cuestiones de identidades falsas y de lo que se puede hacer con un perfil de Facebook, por ejemplo, que no sabes quién está detrás de ese perfil. Me parece que la estadística marca que el 30% de los perfiles de Facebook son falsos. Entonces, esa fue la idea que emprendió este camino en el que yo dije, una cosa fue llevando a la otra. Por ejemplo, no sé con quién estoy hablando. Ok, esa es una personalidad, por ejemplo. Y todas las variantes que se pueden determinar dentro de una personalidad, si es real, si es falsa, cuáles son las intenciones. Y, por ejemplo, en Trastorno, yo había iniciado con una historia secuencial que fuera cronológicamente avanzando como es el día a día. Pero me topé con varias cuestiones en la historia en las que mejor decidí hacer saltos en el tiempo porque si no, no me hubiera quedado la historia en un desenlace como el que se llegó a lograr.
Realmente, de los libros que yo he escrito, este es el que se me hace más interesante, más para cualquier clase de público que esté buscando algo entretenido, ¿verdad? Eh, y la idea surgió, pues, viendo la gente, incluso a veces cuando yo veo un programa de televisión, surge una idea y esta se va derivando en otra. O por ejemplo con El Don de Rachel, que fue la primera obra que yo subí a Amazon en el 2018. Esa surgió por un comentario que hizo una compañera de trabajo en el que ella decía que cada noche ella soñaba con lo que le ocurría en el trabajo y estaba como que estresada porque en la noche volvía a revivir lo que había pasado el día anterior. Que uno se pone a revisar la historia y dices, bueno, mi compañera pues era una persona adulta, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver con Rachel siendo una niña? La idea original me fue llevando a derivar otras ideas, a ir cambiando la historia, a desarrollar otro tipo de cosas que tal vez no tenían ni siquiera nada que ver con la idea original. Entonces es un tipo de inspiración en el que partiendo de una idea X llegué a un final Y diferente. Eh, Igual cuando uno ve a la gente o ve las personalidades de las personas en general, eh, pues uno va diciendo, bueno, ¿qué pasaría si esta persona la coloco en un escenario distinto, en un escenario de esta manera? Y es como van surgiendo las historias. En realidad no es una cosa que digas, eh, tengo un método o una manera de irlo, de que vaya surgiendo, ¿no? Simplemente de cierta, de algo que veo o algo que escucho o de una persona o de un comentario y de ahí va surgiendo todo lo demás. No te podría decir, sigo una metodología o sigo un algoritmo que me lleve a realizar algo. Van surgiendo las ideas, van surgiendo las ideas y no es algo que, pues que te pueda explicar así detenidamente. Tal vez de pronto es algo que sucede cuando llega la inspiración, ¿no? Que cuando la inspiración llega nos encuentra preparados y de esa manera pues logras tú recrear todas esas imágenes, construirlas y lograr enlazar esas historias que tienen digamos, tienen un hilo interesante. Puede considerarse también que llegan a construirse dentro de ese maravilloso realismo fantástico que llevará como estandarte siempre García Márquez, pero que está presente en todas las narraciones escritas por, valga la redundancia, escritores latinoamericanos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, es correcto. Y bueno, mucho también tiene que ver las experiencias que uno mismo tiene, cómo va, sobre todo la identificación de los personajes para cierto público, cómo queremos nosotros proyectar esos personajes en las personalidades de cada persona para poder que ellos vean en lo que están leyendo algo que ellos mismos tal vez hayan vivido, ¿verdad? Es importante las experiencias que uno mismo tiene para poder plasmar, ¿verdad? Una realidad. También busco siempre que todo tenga una lógica dentro de la ficción, porque no podemos nada más escribir ficción sin darle una razón de ser. No te ¿De escuchas. dónde? Hola, ¿qué tal? Sí, ya, ya. AJ, cuéntanos de Sí. dónde la historia un poco de los personajes. Empecemos hablando, por ejemplo, por el don de Rachel. ¿De dónde la historia de Rachel, su nombre, sus orígenes, más allá de lo que nos presenta el libro? Y luego, si quieres, empezamos con una lectura sobre este libro.
Bueno, mira, el don de Rachel, como les comenté, surgió de un comentario que hizo una compañera de trabajo que precisamente se llamaba Raquel. Entonces, dije, bueno, esto que me está comentando lo puedo transportar a una niña. Y la historia fue surgiendo en mi cabeza repentinamente, una cosa fue a la otra y yo lo quería plasmar en cierto escenario en el que tuviera que haber un desorden para poder que se desarrollara la historia correctamente. Porque no es lo mismo una historia en la posguerra en Inglaterra, que es donde está ubicada, que una historia en cualquier otra parte del mundo en la época actual. En estos momentos, pues, es las noticias corren inmediatamente. Si se pierde un niño, por ejemplo, que es lo que sucede en la historia, pues inmediatamente se lanzan alarmas y aparece su rostro en noticieros o radio o redes sociales. Pero en aquel tiempo, y aparte después de una guerra que era inminente, la Segunda Guerra Mundial, pues muchos registros de infantes se perdieron. Y eso le da un lugar importante a la historia porque la familia está buscando a la niña y no saben, lógicamente por el ambiente, dónde está ni cómo pueden también identificarla, puesto que no había los registros de ADN, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, lo que forma parte del ambiente, tiene que tener una lógica con la historia para que pueda darle una razón de por qué ubicarla en ese tiempo y por qué esa historia se va desarrollando como yo lo había planteado. Jota, precisamente aquí tenemos una primera pregunta de Sí. todos nuestros participantes de este club de lectura y viene de Romina Ardaya. ¿Te ha resultado muy difícil encajar la novela dentro de un contexto histórico muy relacionado con lo que estabas diciendo ahora? Sí, lo más importante para mí, ¿verdad? Al escribir una historia es que sea algo interesante para el lector. Y yo estoy buscando no los lectores más... hay diferentes tipos de lectores. Los lectores que están buscando algo más filosófico, algo más elevado, una lectura muy profunda, etcétera. Que son lectores de mucha experiencia, son lectores que te pueden leer cualquier tipo de historia y pueden dar una buena crítica, pero ese es un mercado más pequeño. Yo me estoy enfocando más a los lectores que tienen poca experiencia o que buscan algo que entretenido, o sea, algo que lo empiecen a leer y lo sigan leyendo y quieran seguirlo leyendo, porque la historia se va rápido. No soy muy descriptivo en cuestiones de, no sé, por ejemplo, dicen que Tolkien tardaba varias páginas en describir una habitación, por ejemplo. Claro. En mi caso, yo dejo mucho que el lector, le doy algunos tips, ¿verdad? Le doy, estoy en tal parte, el ambiente es así, etcétera, para que pueda imaginarlo, pero no soy descriptivo tan detalladamente porque yo quiero que se enfrasque en la historia, que la historia lo vaya llevando, que vaya imaginando lo que va sucediendo y que sea más ágil. Para mí ese es un mercado más grande, ¿verdad? Es lo que a mí o lo que yo estoy buscando lograr, que cualquiera lo lea y que cualquiera pueda entenderlo. No soy muy complejo en el vocabulario ni uso palabras rebuscadas porque tampoco es mi objetivo. Muy bien. Bueno, vamos con algunos saludos a lo largo y ancho del planeta. Tenemos a Elsa Estefanía Fogel, dice saludos y buenas noches. Saludos, Eric saludos. Gross, buenas tardes. Julio César Basila, buenas tardes desde Perú. Beatriz Estebanes, saludos desde España. Moisés de la Rosa, saludos desde Ecuador. Lilian, escritora, saludos desde Paraguay. Juan Ramón Díaz, saludos desde México.
Celeste Torres dice buenas noches, saludos desde Argentina, un placer escucharlos. Eric Dross, un cordial saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Un saludo para todos los boricuas. Camilo Villegas desde Colombia conectado, un saludo muy fuerte. Y Ángel García del Castillo. Una pregunta también que hace Viviana Villamarín, pregunta desde Colombia. ¿Por qué elegiste el suspenso como género? AJ, ¿por qué el suspenso? Bueno, eso va muy de la mano con lo que acabo de comentar. Como yo busco historias que sean entretenidas y que busco historias entretenidas, busco historias en las que la gente puede identificarse con los personajes, busco historias que el lector no pueda determinar qué es lo que va a pasar ni que adivinen el final. De hecho, en muy rara ocasión han encontrado el final que, o han leído el final que ellos esperaban. Siempre termino sorprendiéndolos. Entonces, el suspenso para mí es algo muy comercial. Es algo que entretiene y por lo mismo va de la mano con lo que yo quiero hacer. Por eso escogí el suspenso. Sé que hay otros géneros que pudieran ser también comerciales, pero este me parece más ad hoc para que cualquier persona pueda engancharse. Muy bien, seguimos con nuestros saludos desde Perú. Betty Cárdenas dice, para disfrutar el don de Rachel y trastornos las cenizas de Joel, de AJ García, curiosa por develar las historias. Antonio Carlos Almendrales, hola, desde Barranquilla, Colombia. Escritor y apasionado por la lectura. Muy buenas tardes. James ZJ dice que saludos. María José Catalán, buenas tardes. Saludos desde Argentina. Ansiosa por escuchar un poco de estas atrapantes obras. Juan Ramón Díaz Rodríguez, ¿cuál es el método que utilizas para escribir? ¿Ya tienes el final establecido? ¿Lo desarrollas conforme evoluciona la historia? Bueno, creo que ya nos respondiste esa pregunta de antemano. Yo la estaba Fíjate que leyendo. hay algo más. ¿Sí? Yo no creo en fórmulas secretas de que haya un algoritmo correcto, un proceso correcto. Yo pienso que cada escritor va encontrando según sus habilidades y según lo que Dios nos dio, ¿verdad? La forma de trabajar. Yo lo que hago es que escribo una idea principal, general, luego la voy desarrollando en capítulos y sobre todo lo más importante, que escribo primero el final y del final voy escribiendo hacia atrás. Qué bueno. Para poder yo saber en qué va a terminar la historia y todas las cosas que se van enlazando antes de que esta termine, ¿verdad? Pienso en cada capítulo la temática o lo que tiene que desarrollarse y siempre dejo detalles que a lo mejor suceden al principio y que se desencadenan al final y procuro no dejar ningún cabo suelto, que todo tenga una razón de ser. Esa es mi metodología, ¿verdad? Tal vez también les interese, no sé, yo tengo una rutina diaria, ¿verdad? Y regularmente escribo en las tardes, desarrollo los libros, son como 100,000 palabras, más o menos cada uno de mis libros, y lo desarrollo en alrededor de 4 meses, ya revisado y ya con portada y todo. O sea, yo en 4 meses termino un libro de 100,000 palabras. Muy bien, el juicio, importante. Como decíamos al principio, cuando llegue la inspiración, que nos encuentre preparados. Si eso es lo que hace a J. García, cuando no hay reglas establecidas, pero con ese método, con ese juicio, esa práctica constante de entregarse plenamente a la escritura. Bueno, seguimos con los saludos. Muchas gracias. Raúl Abraham, échele campeón, nos dice. Muy buenas noches desde España. Estoy contenta de estar aquí esta noche porque me gusta mucho la manera en la que escribes. Te deseo muchos éxitos
y que tus libros se sigan manteniendo en los primeros puestos de Amazon, que siga esa creciente oleada de solicitudes de estos libros en versiones impresas y digitales. Enhorabuena a Jota. Gracias a Jorge todos. Gracias. Fernández de Lara, ¿qué tanto contenido paranormal tiene su obra? Nos pregunta Jorge Fernández de Lara. El don de Rachel tiene, bueno, es uno de los principales temas, la cuestión paranormal en el don de Rachel. Trastorno no es, el trastorno es más bien un thriller policíaco. Son géneros diferentes. Y también son para públicos diferentes. El don de Rachel es más el estilo del lector romántico, del lector que le gusta desmenuzar, y Trastorno es una montaña rusa de diversión, o sea, es algo que pasa rápido, 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 y todo está sucediendo en diferentes partes, con diferentes actores, en diferentes tiempos, pero todo termina entrelazándose en algo que realmente hasta ahorita los lectores con los que he platicado, ninguno ha podido visualizar en qué iban a terminar. Muy bien. Bueno, mucha actividad paranormal entonces en este Sí, en el don don de de Rachel. Rachel, sí. Listo. Camilo Villegas, bueno, una pregunta interesante desde mi punto de vista y es un poco desde lo histórico. ¿Por qué ubicar a Rachel en esa época tan fuerte? ¿Por qué no en otro lugar? Bueno, lo La comenté Segunda hace Guerra Mundial, tiempo, sí. lo comenté al principio, porque yo necesitaba un ambiente de desorden en el que una niña se pudiera perder durante 8 años sin que nadie supiera de ella. Entonces, lo tenía que ubicar en una guerra, lo tenía que ubicar en un tiempo anterior, porque no hubiera registros, lo tenía que ubicar en un tiempo en el que no hubiera revisiones por el ADN, o sea, una forma de que no pudieran saber si esa niña que estaban rescatando porque ella se perdió cuando tenía dos años y la rescataron cuando tenía 10, pero lo único que correspondía, ¿verdad?, con el perfil de la niña era que se parecía mucho a su mamá y no había registros ni de su nacimiento, ni de dónde había estado, ni de dónde salió, ¿verdad? Por eso yo tenía que ambientar la historia en otro lugar, en otro tiempo, para poder que embonara en lo que yo quería. Muchas gracias. Sí, una época propicia y de hecho sucedió. Muchos niños de las ciudades principales fueron llevados al campo, a diferentes hogares y por ahí unas que otras también resultaban perdidos. Bueno, seguimos con los saludos también. Antes de seguir con una pequeña lectura, que nos deleites con una introducción a cada uno de los libros, puedes compartirnos una lectura sobre el don de Rachel y después más adelante un poco sobre Trastorno. Hablaremos un poco más también de este segundo libro. La lectura la vas a hacer tú con los archivos que te mandé o... Quisieras, o como quieras, si nos quieres deleitar Prefiero también. que la hagas tú, pero Ok, no, doy una tranquilo. pequeña introducción. No sé cuál de las Claro, dos sí, vas a no. leer primero. Ya miramos. ¿Cuál de Ya las lo dos tengo lees acá. primero? Vamos con Rachel. Ok, Vamos muy a bien. ver un poco. El fragmento Lo que te encuentro. mandé, en el fragmento que te mandé, Rachel había ya regresado bueno, este es spoiler, si no han leído el libro, a lo mejor no me comprenden, pero, o si ya le leyeron una parte, van a leer una parte más, se va a leer una parte más avanzada. En el don de Rachel, el fragmento que te mandé es cuando el abuelo de la familia, que quería mucho a la niña, acababa de fallecer. Entonces, Rachel, pues lo recibe, ¿verdad? El abuelo ya está muerto, pero la visita y le muestra algo que es muy importante para su vida, y prefiero entonces ahora que sí lo leas. Bien.
Un par de golpes en la puerta, casi fantasmales, hicieron que despertara. Ya antes había experimentado situaciones similares, pero esta vez era algo diferente, como si sus sentidos adormilados no funcionaran al 100%. Por alguna razón intuía quién estaba atrás de la puerta. ¿Abuelo? Susurró como si su voz fuera a alterar a los demás. No hubo respuesta. Solo unos segundos de silencio y nuevamente un par de golpes. Rachel dudó en levantarse o esperar. Su puerta no tenía llave, así que cualquiera podía entrar. Algo en su interior le inquietaba, como si temiera a lo que le esperaba en el pasillo. No tuvo que decidir. La silueta familiar de un gran hombre empujó con un rechinido lo que los separaba, pero sus facciones estaban ocultas en medio de la negrura de la noche. De cualquier manera, la nieta sabía de quién se trataba. ¡Abuelo! Exclamó sin importar que alguien le escuchara y bajó rápido de la cama para ir a abrazarlo. La mano regordeta de quien le había querido tanto en la vida la detuvo a medio camino sin pronunciar palabra. Le señaló algo en el suelo. ¿Mis zapatos? ¿Quieres que me ponga mis zapatos? El abuelo solo asintió. ¿A dónde vamos?, preguntó emocionada, sabiendo que siempre tenía una buena aventura por delante. Le hizo un ademán para que lo siguiera y avanzó sin ningún cuidado, como si estuvieran solos. Sus pasos no producían ruido, ni su ánimo era como en el de su desaparecido viejo. No hubo una mirada hacia atrás, ni un saludo o sonrisa, solo sus pies bajando las escaleras sobre una madera que no crujía más y una casa oscura. ¿A dónde se habían ido todos? En aquella sombra conocida, caminó por el corredor de la recepción dirigiéndose a la puerta principal. ¿Saldremos de la casa, abuelo?, preguntó Rachel con inocencia, intentando alcanzar la mano de su abuelo, pero éste alargó los pasos y no lo pudo lograr. No había nadie más. La casa estaba en silencio y el piso del corredor ya había sido separado, así que salieron hasta el pórtico sin dejar rastro. Para cuando Rachel llegó al exterior, el abuelo ya le llevaba varios metros de ventaja y se había colocado de frente. La luz de la luna se peleaba entre las nubes para iluminar su rostro ahora. Era vacío, estático, incluso podría calificarse como tétrico. Sus ojos eran oscuros y sin vida. Rachel llegó a dudar que se tratara de él. ¿A dónde vamos?, preguntó nuevamente con temor. La figura solo siguió avanzando en medio de una noche medio nublada. La niña pensó que tendría frío y no iba preparada para ello. Pero no hubo incomodidad. Traspasaron el portón de la entrada y continuaron por el bosque. ¿Hasta dónde vamos, abuelo?, insistió sin respuesta. Pero para cuando volteó hacia atrás ya había perdido la manera de regresar. Era como si el bosque los hubiera engullido. Tengo miedo, abuelo. Ramas crujientes, ruido de animales, oscuridad de la noche. Todo se conjugaba en un ambiente espectral. Rachel se dio cuenta que ya no tenía caso hablar con su guía. No le iba a responder. Solo debía asegurarse de no perderlo de vista para no perderse en ese laberinto. El camino fue desconocido para la niña. Caminaron durante mucho tiempo, según su apreciación, hasta que salieron a un claro al borde de una meseta, donde la espalda de la figura del abuelo cubría todo lo que estaba delante. Habían caminado mucho y Rachel lo sabía, por los alrededores, pero los alrededores le eran familiares. Repentinamente el hombre se colocó de perfil y extendió el brazo haciéndose a un lado para dejar el descubierto la razón de aquella búsqueda. Y ahí llegan Rachel y el abuelo a un lugar que no les voy a contar. Sigue la historia, maravillosa narración de este momento tan bonito donde Rachel va con su abuelo. Cortaste la parte más interesante. Sí, es que no quiero que se, que se pierdan. De hecho, que no quiero hacer spoilers y dejarlos ahí en ese suspenso para que
se interesen y vengan a mirar qué pasó y a dónde llegaron. ¿Qué tal? Sí, sí, muy bien. Bueno, no voy a comentar lo que sigue, pero era la parte, de hecho es una de las partes medulares porque eh, tiene mucha relación con lo que sucede al final de la historia. Pero bueno, vamos a ver si los lectores con eso tienen ahí una motivación para seguirla leyendo. Muy bien. AJ, hablemos un poco de es- el, el segundo libro que tienes, que Sí. es esta intriga policíaca, este suspenso policíaco del que nos contabas. Profundicemos un poco más sobre la historia, los personajes, la inspiración y el recorrido de este libro. Mira, este libro, como te comento, es el que, digo, me costó un poco de trabajo escribirlo porque en un principio yo lo tenía pensado que fuera desarrollado cronológicamente, de principio a fin, normalito, pero había detalles en la historia que si lo hacía de esa forma, el final no me iba a quedar exactamente en el final, sino que se iban a saber muchas cosas de la parte media. Entonces, tuve que escribirlo con otra estructura y la verdad me gustó mucho el resultado, en el que esta estructura también se basa en diferentes realidades. Cada personaje, como es entrevistado por la policía, está contando lo que vio o lo que cree que vio o lo que está inventando que vio. Entonces, uno no sabe qué personaje está diciendo la verdad, quién está mintiendo o quién cree que vio algo. Como sucede en la vida real, ¿verdad? Cuando tú tienes un caso policíaco, los testigos dicen, bueno, es que yo lo vi alto y otros, yo lo vi bajo, yo lo vi moreno, yo lo vi blanco. Entonces, todos tienen una parte de la historia, pero no sabes quién te está diciendo la verdad. O por omisión o porque intencionalmente te están contando otra cosa. Además, hay también una cuestión psicológica, una cuestión de problemas emocionales de los personajes principales, que son Joel y su mamá, porque habían pasado por un trauma, ya que Joel, pues es un muchacho universitario que sufrió una deformación en su rostro y que después de 3 años apenas está recuperando, apenas está volviendo a tener contacto con la gente porque pues él desde su accidente había dejado de relacionarse con los demás. Eh, Ellos vivían en Chicago y la mamá propone o le propone a Joel irse a vivir a su pueblo natal para reiniciar su vida, nada más ellos dos, ¿verdad? Van saliendo durante la historia otras personas relacionadas con ellos y un pasado familiar que también contiene varios secretos. Realmente el libro ha tenido muy buenas opiniones. Hay gente que me ha hablado, que me ha buscado después de leerlo y que me han dicho, me sorprendió, o sea, les ha encantado mucho. Y a mí ese libro, sobre todo la estructura que utilicé, a mí como escritor me fascinó mucho, me gustó hacerlo. Qué bueno, Jota. ¿Te parece si leemos un poco de, pues, el fragmento que Ándale. nos... Y ahí te voy a hacer una pequeña introducción, porque en el Ah, fragmento ok, que yo te listo. mandé, hay unos asesinatos, hay unos asesinatos en el pueblo y resulta que el sheriff del pueblo anda buscando a Joel porque lo cree culpable. Entonces la mamá, en el fragmento que tú tienes, va regresando apenas de su casa porque Joel se perdió. O sea, cuando fueron a buscarlo, resulta que había escapado o creen que había escapado. Eh, no voy a contar qué es lo que realmente hizo, pero ese es el punto. La mamá regresa del interrogatorio y es cuando sucede lo que tienes ahí. Muy bien. Noviembre 2.
Sábado, Livingstone, Residencia Brown, el regreso. La puerta se abrió en medio de un tétrico silencio. La casa estaba a oscuras, tal y como Annette la había dejado. Era de madrugada y aunque ella pudo haber optado por quedarse en Chicago, no resistió más estar fuera de su hábitat y de la posibilidad de que algo sucediera cerca del último sitio donde había visto a Joel. Estaba furiosa por lo que el detective Hunter le había hecho y en el camino consideró tomar represalias legales, aunque finalmente sería su palabra con la de él. Ya había tenido problemas con la ley en Livingstone y ahora en Chicago. Buscar una venganza no iba a resolver su mayor preocupación, que era recuperar a su hijo. Sus pasos provocaron un suave eco en el lugar mientras avanzaba con lentitud, haciendo también más evidente el vacío que había en su corazón. No hubo un saludo, no hubo un llamado. Sabía que estaba sola. ¿Qué fue lo que sucedió? Dijo intrigada, para sí recordando la noche de la desaparición. Le había mentido a la policía sobre el paradero de Joel y de su ama de llaves cuando la interrogaron. En realidad, no tenía idea de lo que había sucedido con ambos y declaró lo primero que se le vino a la mente para proteger a su hijo. Lo único cierto en su relato era que se había retirado a dormir temprano. Lo que aconteció mientras no estaba consciente era un misterio, pero sí le preocupaba mucho que quienquiera que hubiera cometido aquellos crímenes en la ciudad también hubiera perjudicado a Joel. Y no ha habido noticias, pensó, aunque eso podía ser bueno. No conocer el paradero de ninguno de los dos implicaba que seguían con vida. Dios quiera que así sea. Suspiró desesperada, sentándose en los peldaños de la escalera, y sintió una gran necesidad de hablar con alguien. Recordó en mal momento la falta que le hizo siempre su madre y enfocó esos sentimientos hacia Kanda, con quien sí llevaba una buena relación y que había ocupado ese vacío emocional. Ahora la necesitaba más que nunca. Annette volteó y alzó la mirada hacia el pasillo superior como esperando ver a alguien, pero no fue así. Se incorporó e inició su camino hacia arriba. Fue a visitar la recámara de su hijo. Todo estaba tal y como lo había dejado. Su amor la hacía imaginarse a Joel, acostado en su recámara, pero solo era una ilusión. Se encaminó a su alcoba, era tarde y no había comido bien, pero tampoco tenía apetito. Lo único que deseaba era descansar. Cuando estuvo al lado de su cama, se dejó caer de espaldas, como si eso fuera un switch para que al abrir los ojos amaneciera en otra dimensión, una en la que todo lo malo que había sucedido se desvaneciera. Allí estaba observando el techo y tratando de conciliar el sueño. La preocupación era un peso demasiado grande. Ya había intentado todo sin ningún resultado. ¿Dónde estás?, se preguntó y recapituló. Aquella noche, el sheriff Gibson había llegado a casa con su equipo, exigiendo ver a Joel. La intención era en un principio no fue clara, pero sus rostros los delataban. Parecía que iba en busca de un criminal peligroso. Annette se llenó de temor por ella y por su hijo. Su primera reacción fue ocultárselos. Hubo una acalorada discusión. Gibson, sin tener evidencia contundente, solo la suposición de que el arma homicida estuvo en poder del muchacho, decidió ir por él. El sheriff sabía que podía equivocarse nuevamente, pero por la desesperación de que era preso, lo llevó a actuar de esa manera. Lo que siguió después fue una breve búsqueda e interrogatorio que derivó en nada. Annette contó su versión de los hechos y se sorprendió cuando descubrieron que la camioneta de su hijo también había desaparecido. La historia que se llevó a la policía fue que Joel y la señora Plum habían salido juntos esa noche, que Annette se había quedado dormida y que no se había percatado de su ausencia, no hasta que la autoridad se hizo presente. Si aquello había sido un infierno, mismo que se había alargado por casi 3 semanas, Annette Nichols se convenció de que no había nada peor que la duda. Maldijo el día en que se le ocurrió hacerle caso al doctor Payne y regresó a Livingstone. Si hubiera escuchado a su hijo y se hubieran quedado en Chicago,
nada de esto hubiera pasado. Se quedó tendida en la cama extendiendo los brazos. Evocar todos esos malos recuerdos le provocaba insomnio. Era inútil continuar acostada. Quizás me quede algo del té de la señora Plum, recordó repentinamente. Lo necesito. Así que bajó a la cocina, preparó su bebida y se sentó en la mesa. Había respirado esa soledad por mucho tiempo, pero no se acostumbraba. Los acontecimientos ocurridos en Livingstone habían sido la noticia circulante y lo seguía siendo. En su momento, Annette pensó que la incompetencia de la ley en la ciudad había traído como consecuencia la intervención del FBI y que éste aportaría al caso, pero después de hablar nuevamente con Hunter, ya no estaba tan segura. «Porque nadie puede ayudarme», gritó en medio de su soledad desesperada y se tendió sobre la mesa sollozando. Sin darse cuenta, en esa posición y poco a poco, el estremecimiento por sus emociones y el efecto del té fueron acercando su cabeza a la superficie de la mesa. Se levantaba en intervalos solo para volver a caer hasta que no supo si estaba dormida o despierta. Annette volvió en sí con un gran sobresalto. Seguía en la cocina. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero estaba agitada y había dormido un poco. Tampoco estaba segura de si ya había despertado. Entonces escuchó a alguien afuera de la habitación, lo cual no era posible porque estaba sola. ¿O no? Lejos de asustarse, pensó que podía ser Joel. La idea del estado de salud de su hijo fue lo primero que lo atormentó, como si se encontrara después de tanto tiempo lejos de un buen cuidado. Él necesitaba de su protección. ¿Joel?, preguntó asomándose al vestíbulo. La planta baja estaba oscura y callada, tal y como lo estuvo antes. Sus ojos intentaron ver a través de la penumbra sin éxito, al igual que sus oídos intentaron encontrar de nuevo el origen del sonido que acababa de escuchar. No lo pensó mucho para avanzar y encender las luces, pero solo encontró el mismo resultado. Annette estaba convencida de que si había un lugar al que Joel podría regresar, sería su propia casa. Ese detalle no lo había compartido con Hunter, como muchas otras cosas. Joel repitió de nueva cuenta al acercarse al centro del vestíbulo. Por alguna razón, tal vez por un presentimiento, atravesó la habitación y se asomó al exterior por una de las ventanas del frente. Una oscura figura de alguien con la cabeza cubierta estaba parada apenas tras la primera fila de árboles. «¡Joel!», exclamó sintiendo un vuelco en su corazón. Abrió la puerta principal sin importar el frío clima y se encaminó directo a él. El muchacho se quedó parado, como si fuera una estatua o el producto de la imaginación de una madre llena de dolor. La mujer continuó sin detenerse hasta abrazarlo. Joel le correspondió. «Hijo», dijo llorando, «¿dónde has estado tanto tiempo? ¿Estás bien?» «Mamá». Su voz sonaba entrecortada. Casi no podía hablar, temblaba de frío. «Vamos adentro», propuso de inmediato. El joven se veía muy afectado, olía mal y denotaba la ausencia del cuidado personal que necesitaba. Aún vestía la misma ropa que se había llevado. Ya en el interior, la madre hizo que se sentara en la cocina. Le llevó una manta eléctrica, le pidió que se cambiara la chaqueta y le sirvió algo caliente para comer. Como siempre, su inesperable máscara seguía con él. «¿Tú no vas a comer nada?», preguntó Joel con inocencia mientras devoraba los alimentos. «Sí, hijo», dijo secándose las lágrimas. «Te acompañaré». Su apetito había regresado. Era todo un enigma lo que le había sucedido, pero iría con calma. Lo que más importaba era que tenía a su hijo de vuelta. Comió y lo dejó comer con tranquilidad antes de empezar. «¿Te encuentras bien?», le preguntó. «Sí, aunque tenía hambre y frío». «¿Dónde estuviste todo este tiempo?». «Escondiéndome y haciendo otras cosas». Perdió su mirada en algún punto en el vacío. «Me imagino que la pasaste muy mal. Si hubiera sabido que seguías por ahí, no me hubiera ido. Pero ese maldito detective me manipuló», lo maldijo en silencio. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió? «Me escapé esa noche cuando supe que el sheriff vendría a la casa. Sabía que quería acusarme». Sus palabras sonaron más bien a una confesión
y no mencionó cómo lo había averiguado. Yo no entiendo nada, agitó la cabeza negativamente. ¿Por qué te estaría buscando? Tú no has hecho nada. Mamá, dijo bajando la capucha. Luego se retiró su máscara dejando su rostro al descubierto. La miró a los ojos. Tú me trajiste a este lugar para ayudarme, para que pudiera valerme por mí mismo. Me trajiste a tu tierra, al lugar donde tú naciste. Sé que tus intenciones fueron buenas, querías que me adaptara al mundo, pero parece que el mundo no se quiso adaptar a mí. Su semblante se endureció. La mujer observó que aquel ser que estaba frente a ella sí era físicamente el mismo Joel que conocía, pero no el que ahora habitaba en su interior. Lo que sus ojos reflejaban la hicieron sentir escalofrío. Ellos me hicieron mucho daño, mamá, prosiguió sin parpadear hasta que sus ojos se entornaron. No tuvo que decir mucho más. La atribulada madre comprendió. ¿Qué hiciste, Joel? Exclamó apretando los dientes buscando su mirada. Lo que tenía que hacer, respondió furioso golpeando la mesa. Me cansé de ser el payaso de todos. Esa noche, cuando Jordan y sus amigos me atacaron. Muy bien, AJ, un fragmento Bien, de bien. este maravilloso libro. ¿Qué tal? Ahora sí lo leíste todo. Sí, esta vez sí. Es que de verdad, cuando estaba leyendo Rachel ahorita en la mañana, dije, voy a dejarlo así, así nomás, Y para dejarlos en suspenso. Bueno, tenemos muchos más saludos. Yo tengo aquí un atardecer, como podrán darse cuenta, brillando, pero tenemos aquí todo un sol de creación. A J. García, muchas gracias. Vas a seguir con los saludos y viene Nacho ya a cerrar el programa. Por mi parte, un placer estar leyendo tu obra. Por supuesto que voy a continuar devorándola. Creo que está hecha para eso, para devorarla, para degustarla también, para disfrutar mucho estas aventuras tan diferentes como lo son la historia de Rachel y la historia de Joel, pero tan divertidas y tan entretenidas de leer. Un abrazo a J. gracias, Enrique. Un saludo. Bueno, sigamos acá conectados. Vamos con algunos saludos y algunos comentarios finales. Por mi parte me despido, pero quedan ustedes con todo el equipo, con todo este rincón de lectura, este club de lectores, y los dejo con Nacho, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien, ha sido esta lectura de los libros de A.J. García que se encuentran allí en Amazon para el disfrute de todos ustedes. Les damos las gracias a todos los que participaron en este evento de lectura, a todos los que hicieron sus comentarios y a todos los que han comprado tanto el libro como el libro de tapa blanda, a todos los que han decidido dejarse llevar, dejarse conquistar por estas letras de AJ, por estas novelas atrapantes. Muchas gracias a todos nuestros amigos que han participado en las transmisiones a través de la página de AJ García, la página de Mats Magazine, Mats Radio Online y el Rincón del Lector. Gracias a todos, gracias por su participación y muchas felicidades para todos en estas fiestas de fin de año que se aproxima. Muchas gracias a Jota también por haber querido participar, por haber organizado esto también, por esta lectura, por estas letras. Muchas gracias al Rincón del Lector y sobre todo muchas gracias a los lectores, y he visto aquí varias preguntas que no alcanzamos a contestar, pero ahorita estoy disponible, podemos platicar, me pueden mandar mensaje por Messenger y les comentaré las preguntas que alcancé aquí a ver que estuvieron pasando rapidito. Realmente nosotros los escritores pues les debemos todo a los lectores y sin ustedes pues no seríamos nada. Escribo lo que creo que les puede gustar leer y pues es lo que me gusta hacer. Gracias a todos. Gracias y buenas noches.